¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Mi nombre es Martín Pipa Sperati. Seguimos aquí en Despacho Play abordando diferentes temas. En esta oportunidad les invito a que me acompañen a hablar de periodismo. Qué tema importante, no porque seamos las grandes estrellas y que, no sé, nos pongan en la idea del cuarto poder y ese tipo de cuestiones que se habla, porque en definitiva somos personas y las personas tienen que desarrollarse y fundamentalmente nosotros como periodistas tenemos que tratar de informar bien y de manera objetiva. Por supuesto que habrá aquellos que opinan de diferentes temas. En esta oportunidad vamos a hablar con Luis Rodrigo, que es periodista aquí en Santa Fe, y para mí es un placer, es un privilegio que haya visitado esta casa para hablar precisamente de periodismo en un momento bravo, fundamentalmente en la República Argentina. Luis Rodrigo, Lucho para los amigos. Lucho, Gracias por decirme Lucho. ¿cómo andás? Muy bien, estoy ¿Tenés muy otro bien. apodo o no? ¿O No, no, Lucho? Lucho por Lucho. Luis. Lucho por Luis, claro, claro. Pero toda la vida Lucho. Siempre Lucho. Para firmar, no. Claro, Para no, firmar Luis Rodrigo, que parece un claro. personaje muy serio. Está muy bien. Te escuchaba y me parece importante lo que decís. El periodismo en verdad está en un problema. Y debe pensarse el periodismo como parte constitutiva del sistema democrático. Vos no tenés sistema democrático sin periodismo. Ok. Sarmiento decía que el estado de una civilización, en esos términos, se mide por su diarismo. Ajá. Era el único medio que existía. Ok. Es más, solo había libertad de imprenta, y así lo sancionó la Asamblea del año 13. Es decir, la formación de los sistemas democráticos, de las repúblicas, necesitan del periodismo. Que por supuesto nace partidario, nace como tribuna, como tribuna de doctrina, como decía el diario La Nación en su momento, que para hablar de uno de los casos emblemáticos de la prensa escrita, y que por supuesto se profesionaliza. Ok. Ese es el gran paso que ha dado el periodismo y que hoy está en cierto riesgo, en cierto peligro. Bueno, son varios los flancos Ahora, que lo Lucho, amenazan. ¿por qué, si vamos a la etimología y al rol que cumple el periodismo en una sociedad, por qué es importante? Porque es el único que puede cumplir una función que de otra manera es imposible. Cada vez que entrevistamos a un periodista, nos hacemos cargo de códigos, de saberes que son nuestros. Bueno, en realidad a la sociedad poco le puede importar todos estos pormenores, pero sí le importa cómo nosotros nos desempeñamos ante lo que le importa. Y lo que le importa suele ser el poder. Ok. Lo digo desde el punto de vista del tipo de periodismo que yo hago, que es político. Entonces, cuando nosotros preguntamos al poder, somos en realidad los únicos habilitados a preguntarle al poder. Salvo situaciones excepcionales, como por ejemplo las redes sociales, que por supuesto están sumamente cuidadas, digo desde el poder, no hay la posibilidad de que el público, el votante, el ciudadano, pueda interrogar al poder. Si nosotros podemos hacerlo, Ok. siempre que Ok. Y querramos vos hacerlo, crees, ¿no? mirá qué interesante esto, ya vamos a ahondar en esta última frase clave, y más en estos tiempos. ¿Y vos crees que el periodismo hoy, venías mencionando que está pasando por un momento bravo, pero ¿por qué? ¿Por como consecuencia del poder o como consecuencia de esta suerte de poco profesionalismo que se está viendo en el periodismo emergente? Bueno, tenemos fenómenos mundiales, la pandemia hizo su parte, el auge de las tecnologías hicieron lo suyo, ahora inteligencia artificial, antes Internet, todo eso pesa de igual modo en el mundo, mal, para mal, Mm. en muchos sentidos. Pero la Argentina tiene características especiales. El país tiene características especiales. En Santa Fe en realidad vivimos una situación casi insular
con respecto a las instituciones en general y con respecto al periodismo en particular. Vivimos una situación bastante mejor de lo que pasa a nivel nacional. A ver, un presidente que dice no odiamos lo suficiente a los periodistas, no dice a los periodistas que desinforman, a los malos periodistas, no dice ese tipo de periodismo, nos causa, por supuesto, un daño muy grande. Y lo mismo pasaba antes. Cuidado, porque el problema no es nuevo. No nos olvidemos que durante el kirchnerismo hubo, por ejemplo, juicios populares, esto entre comillas, si lo estuviese escribiendo, contra periodistas y Sí, periodistas de de hecho, se gran rompió un trayectoria. diario en un... Sí, señor. Sí, señor. Hoy no se rompen los diarios porque ya casi no tienen la misma influencia de entonces. Pero ¿Vos conectarías sí, sí. lo de Milei, la lápida de Mira, Milei? en mi posición, mi opinión es que vivimos bajo regímenes populistas. Primero fue el kirchnerismo y ahora tenemos a un presidente que es eminentemente populista. ¿Hay sesgos ideológicos distintos? Sí, sobre prácticas económicas concretas, pero en la práctica política, en cómo se construye poder, creo que estamos ante dos populismos, uno que se fue y otro que ha comenzado hace 2 años con muy pocas herramientas y sin embargo Ok, ya ha construido mucho poder. ok. Lucho, y este comportamiento del actual presidente, ¿cómo lo calificarías? Digamos, frente a Como de este... mucho riesgo, como muy peligroso. Tantas veces me pregunto cómo es que por suerte aún no hemos sufrido un hecho trágico. Los presidentes, los líderes, lo mismo vale para cualquier liderazgo en otros ámbitos, deportivo, religioso, etcétera, promueven conductas. ¿Mm? Cada vez que el presidente postea así livianamente contra los periodistas, y no tal o cual periodista, bueno, están sus seguidores, que pueden llegar a ser, como se dice habitualmente, más papistas que el Papa. Mm, Y la Argentina está llena de sangre sobre ese tema. El caso de Cabezas y Yabrán es un asesinato en el que se les va de la mano, como se suele decir en el ambiente de las noticias policiales. Alguien que fue más allá de lo mm. que se le había ordenado. Ahora, cuidado porque lo hemos visto en luchas gremiales, lo hemos visto en la década del 70, lo hemos visto infinidad de veces. Hubo hechos muy violentos también durante el kirchnerismo contra periodistas. Recuerdo un periodista notero de Canal 13 que se lo arrojó por las escaleras del subterráneo y se le tiró ceniza encima porque fue a cubrir una manifestación. Y hoy podría pasar lo mismo. Creo que el hecho más violento le sucedió a Navarro, un empresario de medios, que todavía no se sabe muy bien qué sucedió, pero alguien en la calle le dio una paliza. Qué espanto eso. Lucho, si hablamos de esta, de esta suerte de espías rusos o Mm. alguien que financió o habría financiado, todavía no hay pruebas, a ciertos periodistas y a medios de comunicación. Y que, bueno, le valió a Javier Milei todo este fin de semana largo salir fuerte, el fin de semana de Pascua, salir fuerte contra los periodistas. 1000 tweets. O sea, uno no entra en razón que una persona repostee 1000 veces. Es una cosa increíble. Pero digo, son los periodistas como Santiago O'Donnell, como el Conadamón, que publicó en el caso Libra, que ahora publicó acá. Digo, no es que siempre la pelota cae para un lado, como dice él, como dice el presidente Javier Milei. Pero entonces, los periodistas, cuando hablas bien, son periodistas y cuando no, no lo odiamos suficiente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entender la cabeza del Es presidente, no? que justamente en tu pregunta está la mejor respuesta a todo esto, que hoy se sabe, lo de los espías rusos, se sabe de esta hipótesis, por cierto muy seria, a partir de una investigación periodística, no de otra manera. Del mismo modo que se sabe y se supo y se investigó y luego fue a la justicia lo que sucedió con el kirchnerismo y sus cuentas que nunca se explicaron y las fortunas que nunca se explicaron. Y por eso la situación que vive la expresidenta.
está presa porque sí, no ha podido explicar su fortuna. Bueno, vemos que lo que ha sucedido con los espías rusos es también una investigación periodística. A mí los contextos me importan, pero sobre todo me importa la verdad. Es decir, hay una lectura fuerte sobre por qué en este momento, por qué esta semana, por qué justo cuando las cosas estaban tan mal para el gobierno aparece esta información que es beneficiosa para el gobierno porque lo pone en el lugar de la víctima. Claro, son los mismos que critican a Adorni o que suben notas Claro. contra Adorni. Bueno, yo soy de los que piensan que los contextos son importantes, hay que leerlos, no hay que ser ingenuos, pero que lo que importan son los hechos. Alguna vez volvamos a lo básico, que es la opinión es libre, los sagrados son los hechos. Un editor inglés, Scott, lo decía, y creo que es una máxima en el periodismo. Lo importante son los hechos, la opinión es libre. Ergo, ¿sucedió? Sí. ¿Hay que publicarlo? Sí. ¿El contexto es este? Mala suerte. Hay que publicarlo. Y en el caso que vos citás, que me parece muy ilustrativo de cómo está hoy la prensa y de cómo está hoy los medios y de cómo está actualmente el consumo de información y cómo la gente se informa, finalmente, que es otra cosa, son todas cosas distintas. El de los espías rusos tiene un dato que para mí es muy, muy importante. Se dice que la inversión fue de menos de $400.000. Nada. Claro, Nada. claro. $400.000 es la casa que soñamos tener todos, ¿no es cierto? Para el nivel de facturación de un medio, Nada. claro. Y para un medio, estamos hablando de muchos medios. Y bueno, ¿y cuál es la explicación a esto? Yo tengo mi hipótesis, y es que los medios, en su mayoría, han sacrificado controles internos, han sacrificado prevenciones que los periodistas debemos tener, chequeo de la información, y han priorizado los clics. Hay una importante batalla que se libra todos los días en todos los medios por tener clics, La mayor por cantidad tener de clics. visitas, por tener minutos, por tener segundos. Y eso tiene una métrica y tiene una serie de dispositivos en todos los medios que nos obligan a esto, ¿no? Pero esa tarea encima se la ha dejado muchas veces a personas que no tienen ni la formación ni la experiencia suficientes muchas veces. Ok. Y que encima están muy precarizados laboralmente. Que no Lucho, tienen buenos ingresos. claro. Y entonces capaz que con $1.000, $1.000, y publicame que el presidente le pone joyas a los collares de los perros, Claro, claro. y son 20 minutos capaz que tuvo esa falsa noticia. Pero con 20 minutos sobra para que luego haya una réplica, una viralización de esa información que llega a los niveles que se quiere, ¿no? De hecho, cuando uno empieza a analizar el tipo de información, no fue muy efectivo. Pero bueno, eso es para otra cuestión. ¿Está bien, Lucho, que la Casa Rosada haya tomado una suerte de derecho de admisión y no admitir a ciertos periodistas que hace muchos años, como la señora Franco, por ejemplo, que va a Casa Rosada a cubrir? ¿Te parece bien eso? Qué bien que la menciones, Liliana Franco, claro, una barbaridad. Es gravísimo. Es parte de un esquema autoritario que lamentablemente es aplaudido. Hay una expresión, hay varias expresiones que me resultan particularmente peligrosas para la libertad de expresión en el gobierno nacional actual. Una de las más feas es que quienes cuidamos este tipo de aspectos, quienes nos quejamos, quienes queremos que las cosas no se hagan por decreto de necesidad y urgencia, sino que haya leyes, se nos califica de ñoños republicanos. Está especialmente dirigida a la gente del PRO. Claro. ñoño republicano. Es realmente, desde el punto de vista efectivo de la comunicación,
brillante. Sí, porque pega. Pega, Sí, sí. como me pega a mí lo de viejos meados. Claro, claro. A mí me duele lo de viejos meados. Está muy bien. Pero no es casualidad. Hay una visión de lo inútil para el mercado, que tenemos una fuerza laboral en descenso, que además es bienvenido que sea así, yo quiero una vez por todas poder jubilarme, pero creo que en esto del ñoño republicano se encierra un desprecio por la república y por la democracia. Ujú, Y entonces no hay que llamarse a... no nos tiene que llamar la atención que se haya aplicado el derecho de admisión. ujú, ujú. En realidad, el Poder Ejecutivo no lo tiene, porque hay leyes, porque hay un derecho a la libertad de expresión, porque hay un derecho al acceso a la información en forma de ley y porque la Constitución Nacional lo consagra desde siempre. Ujú, ujú. Con Entonces es lo cual, gravísimo. es gravísimo, Sí, sí, es gravísimo. Si hubiera una condena, claro. si hubiera una Sí. investigación, Claro, alegando que si por las hubiera, dudas te suspendo. pero por supuesto, si hubiera una prueba judicial de que hubo en efecto de algún periodista conscientemente, conscientemente, una colaboración con una potencia extranjera, pero por supuesto, Ujú. se entenderían medidas peores, ¿no es Claro, cierto? claro. Se justificarían Sí, medidas de otro tipo, incluso, sí, sí. este, yo creo que además Bueno, pero fíjate está la cómo, credibilidad del sí, público. cómo conectás una cosa con la otra y esta doble vara, porque por un lado Javier Milei te dice, traicionan a la patria, habla de la palabra y la responsabilidad que debe tener un periodista para no publicar fake, por ejemplo. Sin embargo, al mismo tiempo, él es una persona que exacerba a través de sus dichos e incluso está involucrado en una causa muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con poner en su cuenta de Twitter, siendo que es presidente, que no es una persona común, porque él dejó de ser una persona común, y llamando a que las personas entren a esa criptomoneda para comprarla El caso Libra es una gran fake news. ¿Qué decía el posteo? Vamos a ayudar a sí, sí. las pymes de la Argentina. Inviertan acá, es un fondo para la Argentina liberal que viene, para ayudar a las pymes de la Argentina. Bueno, más de uno puede haber invertido en su buena fe en algo que era... Los norteamericanos tienen una expresión que es como sacarle el mantel, sacar la sábana, sacar la alfombra, una cosa así, ¿no? Y parece ser que hay toda una práctica al Mm. respecto. Mirá, quien mejor pudo definir esto es la ex canciller La señora Mondino. Mondino. Me encanta cuando decís la señora, el señor, porque uno como periodista debe hacer eso, mentalmente sobre todo. Que sean un objeto de estudio, que los protagonistas tengan esa distancia. Siempre admiré mucho de eso de vos. Decirlo al micrófono refuerza eso y cuando uno escribe tiene que pensar en esos términos, Mm. ¿no? Pero vuelvo atrás. Cuando ella dijo, o estúpido o corrupto, en una entrevista en inglés, yo creo que esas son Claro, es una u otra. las espantosas alternativas con que nos enfrentamos al que yo creo que es el más grave de los casos Mm, mm. de corrupción de este gobierno, ¿no? El de Adorni es agraviante, es fácil de entender para la sociedad. Lo de los créditos es espantoso. Hay antecedentes y también la gente lo comprende perfectamente. Sí, porque no es fácil ir Los a... acomodos se Sí, entienden sí, perfectamente sí, y sí. todos sabemos lo difícil que es acceder al crédito en la Argentina y lo caro que Sí, es. sí, 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 tal cual. Lucho, ¿y cómo tomaste que desde Presidencia lancen un tuit o fabriquen un tuit para llamándolo la oficina, ¿no?, de repuesto oficial? ¿Qué es eso, no? Y además que no sabemos quién A está detrás de decir todo esto. verdad, me decepcionó mucho porque pudo haber sido la oportunidad de corregirse del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Se publican barbaridades. Por ejemplo, ese tuit del collar del perro del presidente que no tiene joyas. Yo cuando lo vi, estuve hasta, porque eso se reprodujo en redes, estuve hasta tentado de ponerle un me gusta.
y después retrocedí, lo confieso. Porque dije, pero esto no encaja con la personalidad del presidente. El presidente no es un hombre que veamos espléndidamente vestido. Mm, Yo diría lo contrario. sí, sí. Yo me permito andar Es así muy despeinado sencillo, gracias claro. al Es muy presidente, ¿eh? sencillo el presidente. Sí, Sí, es muy sí. sencillo, hay que Sí, sí, decirlo, es muy sí. sencillo. Y no parece ser un hombre atado a ese tipo de goces. Es una personalidad interesante, ¿no? Atractiva, curiosa. Ujú. Eh, Debe ser realmente muy interesante poder entrevistarlo. Pero lo que quiero decir es que en ese procedimiento de, bueno, vamos a tener una oficina que seriamente conteste, se convirtió en una Sí, cuenta de un influencer más, de un tuitero más, de un, que responde sí, con un con lenguaje muy soez, ¿no? barbaridades. El Estado, porque eso tiene la seriedad del Estado, no puede ponerle apodos a los periodistas, menos a cualquier Sí, ciudadano. sí, sí. Llama Tinturetti a un periodista, Sí. Y además la gravedad, cómo consiguen a un ellos serio la periodista. información, sí, claro, el señor Fontevecchia. Fontevecchia. ¿Cómo consiguen información? Evidentemente esa oficina debe estar ahí, uno puede pensar que debe estar ahí en Casa Rosada incluso. ¿Eh? Sí, no sé dónde estará Sí. físicamente, pero Pero digo es con... lamentable. Sí. Lo que se está haciendo con eso es lamentable y se perdió una oportunidad, ¿no? Lucho, quiero... ¿qué edad tenés? 58. 58. ¿Y desde cuándo sos periodista? ¿Desde cuándo ejercés como Y periodista? hace 36 años 36. O sea, que tenías soy periodista. 22. Era muy chico. 22. Y claro, ¿y Yo cómo? creía que ya era grande porque ya había terminado la facultad y Claro. no conseguía laburo y encontré este trabajo en el diario ¿Vos Litoral. sos de acá, Santa Fe? Sí, nací en Córdoba, pero toda mi vida pasó acá en Santa Fe, entre Santa Fe y Rincón. Ok, ok. ¿Y Soy cómo rinconero, sos rinconero? sí. ¿Y cómo se dio esta cosa de quiero ser periodista? ¿Porque viene de familia? ¿Porque nació en vos? ¿Cómo nace eso? Bueno, en mi familia los hechos políticos siempre se comentaron, siempre hubo militancia política, siempre la política fue importante en mi familia. De hecho, bueno, digamos, unos, este, unas raíces que se hunden en la historia de la Argentina, en la provincia de San Luis. Pero bueno, más allá de esa tradición familiar por leer política, leer historia, hablar, en mi casa no hubo periodistas. Solo uno de mis abuelos era un ocasional colaborador, pero polemistas han sido todos. En mi Claro. casa, mi padre, que era cardiólogo, era médico, lo era, mi mamá también le gustaba mucho leer. Y en mi casa siempre, digamos, lo cultural, lo político, la vida social fue importante, más allá de las cuestiones de los recursos y de que uno tiene que trabajar y vivir de eso. Cuando se llegaba a mi cuarto y quinto año, hubo hechos muy importantes, la guerra de Malvinas, el renacer democrático, y bueno, fue una etapa de mucha expectativa, de muchos sueños, y todo vino junto. Mm. Eh, Algunas películas que también vi, Bajo Fuego, esa película se sitúa en El Salvador. Y sí, había un reverdecer de esperanzas y de sueños en los 80. Me tomó esa etapa en el colegio secundario y había varias opciones dando vuelta, la licenciatura en ciencias políticas, estudiar periodismo, estudiar comunicación. Me fui a estudiar comunicación a Paraná y acerté Ujú. porque fue una formación muy buena. Y bueno, con el tiempo logré esta oportunidad en el Diario Litoral. Antes pasé por algunas experiencias sin pagar, Ok, como como todos. pasa con todos. ¿Desde qué año estás trabajando en el litoral? 90, En los del 90, 90, 90. del Este 90. diario muy prestigioso, ¿no? Muy prestigioso. Eh, Lucho, qué increíble, porque vos sos, digamos, empezaste a escribir en el diario, empezaste a la famosa pluma,
Y hoy todo digital, o la mayoría de las cosas en formato digital. ¿Cómo Cuando, te llevas con eso? cuando yo llegué a la redacción, había una transición, fíjate qué viejo que soy, entre máquinas de escribir y computadoras, terminales de computadora, la PC. Ujú. Y había periodistas que aún usaban la máquina de escribir para algunas tareas, pero todo el trabajo que finalmente iba a ir al diario se tenía que hacer en computadoras. Por supuesto, yo era un recién llegado, así es que mi escritorio estaba vacío, no tenía una computadora. Y yo tenía que preparar, en apuntes al menos, mis materiales para luego poder sentarme en la computadora de algún compañero que salía, de otro redactor que salía a hacer sus notas, ¿no? Eh, Rogelio Alanís, un gran Sí, periodista, le mandamos un gran saludo. con quien tengo un enorme afecto, muy buen compañero de trabajo, muchos compañeros de trabajo me ayudaron, pero Rogelio me puso un apodo, A ver. otro apodo, y hoy me hiciste acordar cuando me dijiste no tenía otro apodo. En la redacción de aquellos años yo era Perinola. Perinola. Perinola, porque como una perinola iba de Ah, de un escritorio en lado a escritorio otro, claro. rebotando espacialmente y girando y medio perdido, porque realmente lo estás. Hay que pensar que esa era una redacción gigante. Claro. En el edificio de 25 de Mayo era una sede, la que tenía el diario, que iba de una cuadra a la otra. Los periodistas entrábamos por calle Rivadavia y el personal de publicidad entraba por 25 de Mayo. Y era tan fuerte la división entre lo publicitario y lo periodístico, bajo una concepción ética, que hasta espacialmente las cosas estaban divididas. Y en ese entonces, en la mitad, en el corazón de la manzana, estaba la rotativa. Con los años, después, bueno, se hizo este acuerdo de impresión con AGL, con Clarín, y bueno, la imprenta se trasladó a Sauce Viejo, al Ujú. Parque Industrial. Y perdimos el ruido de Que la es el rotativa, famoso ruido, sí. que era realmente maravilloso. Vos sabés que Si yo soy hablábamos. una Sí. persona del papel, Ok, por vos sabés supuesto, que. pero me he tratado de adaptar en lo que puedo. Ok, vos sabés que hablábamos fuera de aire en aquellos tiempos lo que era esas noticias de último momento que tenían que salir o salir. Por supuesto, Se por supuesto. paraba, digamos, el diario salía más La tarde. adrenalina era gigantesca cuando vos tenés la presión de compañeros de trabajo tuyos, gente que querés, que ves todos los días, que te dice, Dale, nene, claro, apurate, apurate, porque ellos apurate. sabían perfectamente que yo había cubierto la manifestación del mediodía en Plaza de Mayo, volvía con mis apuntes y el fotógrafo iba a revelar y a copiar en un cuarto oscuro y lo hacía en minutos. Qué bárbaro. No había ninguna fotografía digital y nosotros debíamos producir los textos bueno, después se publicaban, ¿no? Y Qué eran, rapidez mental, ¿no? Para armar la historia rápido y contarla, ¿no? bueno, uno para eso tiene técnicas, tiene, digamos, lugares comunes que nos ayudan y sobre todo tiene una primera lectura que para mí es importantísima en todo cronista, que es ir al lugar de los Claro, hechos, claro. estar. Yo creo que hoy esa es la gran diferencia que hay en el periodismo. Necesitamos más periodismo presente en los lugares de Mm, trabajo, mm. más periodismo en los hechos, menos periodismo en las pantallas. Ok, Estamos todos en las sí. pantallas, todo el tiempo. Entonces, ¿cuándo podemos sacar una ventaja? Si estamos al lado. Vos sabés que yo le cuento a la gente, vos sos periodista ligado a la rama política y además estás presente en las sesiones de la Cámara de Senadores. Sí, Cada sesión te vemos ahí. yo soy cronista parlamentario, Ok. cubro el Senado. Para explicarle a la gente, bueno, está el recinto, está digamos, la presidencia y al lado hay una suerte, una mesa donde están algunos periodistas presentes. Y te vemos a vos con un papel y una lapicera escribiendo y mirando los gestos, ¿no? Los gestos y ¿cuán importante es eso? Porque vos me dijiste, tenemos que estar más en el terreno. ¿Cuán importante es Y es esa vital, experiencia? es vital, es vital. Toda presentación de la realidad, por mejor que sea, es un recorte. Entonces, yo podría estar en casa, cubrir la sesión desde casa, Claro, pones YouTube. cubrirla desde la redacción del diario, donde tengo
Café, aire acondicionado, comodidades, menos gastos para el diario, no hay que pagar un remis, etc. Sin embargo, estar en el lugar de los hechos te permite ver los semblantes, consultar En la todo el off fuente, the sí, record, sí, sí, todo sí. el pasillo, todo lo que dicen asesores, incluso los movimientos dentro de la cámara. En esa mesita que vos decís, que en realidad es un agregado, porque no está previsto eso en el mundo parlamentario, yo creo que tiene mucho que ver una tradición que ha hecho el Senado en las últimas décadas, que es, desde mucho antes que yo llegara al Senado, permitir y sobre todo ser permeables al escrutinio público periodístico. Antes que me tocara a mí ir del diario al Senado, estaba César el Pato Rollo, alguien muy querido, muy respetado, y él ya tenía ese lugar. Claro, Y ese claro. me lo heredé yo. Y bueno, conmigo están otros cronistas parlamentarios de muchos años, de mucho prestigio, con medios que en general se permite que estemos allí quienes cubrimos la sesión, no solo aquel periodista que va por un tema en Claro. particular a cubrir algo, ¿Alguna sesión en particular de... claro, o Sí. algo que se va a tratar especialmente en el Ok, Senado. ok. Sí. Y eso por qué es importante para la gente? Porque en definitiva vos como periodista le estás comunicando a la gente lo que estás viendo. ¿Por qué es importante? Primero porque uno tiene unos años en esto y aprendió. No es fácil el lenguaje parlamentario, tiene que ser necesariamente así, imbrincado. No hay otra manera de debatir. Por supuesto que cuando quieren ocultar son los mejores, pero cuando uno hace sus deberes, que es estar al tanto de la agenda legislativa y saber qué proyecto de ley hay detrás de cada numerito, qué proyecto de resolución hay detrás de cada numerito, todo es público. Mm, Y el trabajo nuestro es contar eso, que ujú. es público, que para el común, que para quienes no son parte de la legislatura de alguna u otra forma, es inaccesible, y que solamente pueden seguir la exterioridad de esos debates. Por ejemplo, hoy debate a nivel nacional el Congreso la ley de glaciares, y está muy bien que se transmitan, es muy bueno, muy positivo que haya el acceso directo al debate, como lo hubo, por ejemplo, en el trabajo de comisiones. Ujú. Lástima que se cortó la lista de oradores Sí, sí, sí. autoritariamente, diría yo, ¿no? Todo eso es positivo. Es más, es tan constitutivo la presencia de un periodista ahí que el recinto tiene previsto ese lugar para los periodistas arriba en las barras. Lo usamos muchos periodistas. Por ejemplo, yo cuando tengo que ocasionalmente ir a cubrir algo que pasa en diputados, voy también a la barra, al sector de periodistas. Pero esa barra es para el ciudadano. Mm, es Ese cierto, es el es lugar para cierto. que se sienten los ciudadanos a ver. ¿Qué es el Congreso? ¿Qué es un órgano parlamentario? Un lugar donde se hace una representación. Se representa el debate. Sucede desde la existencia de los inicios de la República y sin periodismo eso no puede suceder. Mm, mm. Mirá qué Es importante. constitutivo. Sí, sí, sí. No hay república sin eso. Claro. Mirá qué importante porque empezamos hablando precisamente de eso. Lucho, y vos has pasado por muchos gobiernos, ¿sí? ¿En qué momento estamos desde el punto de vista democrático en tanto trabajo y acceso a la información? Hoy. Bueno, a nivel nacional mal, lo dicho. A nivel provincial creo que hay otras reglas de juego. Quizá lo que a nivel provincial pesa negativamente, de lo bueno nunca hablo yo, porque creo que es lo que debe ser, lo Claro, bueno es lo que debe claro. ser, y los periodistas señalamos noticias, y las noticias son generalmente malas, sí. Pero bueno, a ver, en la realidad, por los motivos que fuere, hay demasiado peso de la pauta publicitaria en los contenidos periodísticos. Hay demasiada autocensura y hay un cuidado extremo desde la provincia por ciertos temas. Eso genera casos de
noticias que no se publicaron, censuras, y casos de noticias que están, digamos, contadas con demasiado cuidado. De todas formas, creo que hay muchas virtudes, espero que no se pierda esta que voy a señalar ahora, que es que tenemos un gobernador que enfrenta a los periodistas, que habla con los periodistas, que acepta ruedas de prensa en las que cualquier periodista de cualquier medio, de cualquier tipo de publicación, se trate de lo que se trate, puede pararse frente al gobernador y hablar. Y preguntar. Y preguntar. Eso es fundamental. Hay que pensar que vivimos en un país que eligió una presidenta sin que haya dado una entrevista seria, a fondo. Elegimos una presidenta porque era la esposa del presidente y era un cuadro político brillante, todos lo sabíamos. Pero se negaba a dar entrevistas personales extensas con quien le haga preguntas. Y hoy vivimos en un país en que una de las personas más poderosas nunca ha sido entrevistada, y es Karina Milei. A mí una vez un canal de televisión me dijo, si pudieras entrevistar a alguien. ¿A quién entrevistarías? ¿A quién entrevistarías? Claro. Y soñando a Lula, me parece el presidente más interesante de América Latina, que es lo que más o menos conozco, más o menos. Y a nivel local, provincial, creo que lo he podido hacer con todos los que he querido. Entonces a nivel nacional, y Karina Milei, porque nunca ha aceptado una entrevista en serio. Le conocemos la voz por algunos actos. Me llama la atención de ese grupo, Lucho, lo que Carlos Pagni denomina el mago del Kremlin. Es una suerte de monotributista que maneja una caja ingente, ¿no? Sí. Y con tanto poder. Raro eso, ¿no? Sí. No sé si ha pasado en otros gobiernos. Raro sobre todo que sepamos tanto. Raro que tenga tanta exposición pública. Los espías son gente que pasa... Claro, justamente desapercibido, sí. Y es curiosísimo, sí. Es un caso sumamente curioso. Lucho, ¿cómo desde tu mirada, yo hablo con colegas a los cuales quiero mucho, creo que están pasando un momento difícil desde el punto de vista de los salarios? ¿Cómo ves ese tema? Porque, a ver, te he visto en un video. Sí, me han hecho famoso. Pero famoso entre periodistas. Claro. ¿No? Siempre lo distingo. Como hoy los algoritmos se ocupan de darnos lo que queremos, en realidad nuestra prédica, nuestro pedido, nuestra súplica por mejores salarios, y es súplica porque estamos en una situación que es muy grave, muy pobre. Yo tengo compañeros de trabajo que hacen de todo de otras cosas para poder multitrabajo, es increíble, ¿no? No solo muchos trabajos periodísticos. Tengo compañeros que venden alfajores, compañeros que venden perfume, ropa. Veo todo tipo de micro, mini, de rebusque, porque el sueldo no les alcanza. Y no es porque sí, yo sé los salarios que hay en el diario. Y sinceramente hoy, como me pasó a mí en esos tiempos que con tanto afecto me hiciste recordar, yo pude mantener una familia, pude comprar mi casa, pude viajar, pude tener la vida acomodada de la clase media que creo que somos parte naturalmente los periodistas. Y hoy no, hoy es imposible. O sea, Lucho, que para que la gente pueda graficar lo que está pasando, y obviamente sin dar nombres, sino siempre hablando en términos generales, en términos genéricos, ¿cuánto gana un periodista? Hombre o Yo mujer. gano 1.400.000 más o menos y tengo 36 años de ejerciendo trabajo. La profesión. Creo ser una persona más o menos conocida. El señor que carga el combustible de mi auto gana mejor. Según lo que anunció Puyaro para la policía luego del levantamiento peligrosísimo que tuvimos en la provincia, esa rebelión, que no se llama así oficialmente, pero yo la llamo así, está en 1.250.000, 350.000. Es lo elemental. Es lo elemental. ¿Hay salarios mejores que los míos en el diario? Sí, unos poquitos. Pero vos quizás te acompaña... general, en todos los medios, los salarios están muy por debajo del millón. Claro, porque a vos te acompaña la antigüedad.
Yo tengo 36 Claro, años de claro. antigüedad, Pero tengo mayor responsabilidad. quizás un colega que hace 2 años. No. A ver, ¿cuánto gana hoy un periodista? En su mayoría, como promedio, 600, 800 mil Me pesos. jodes. Sí. ¿Y cómo se hace? Y tienen 2 trabajos. Y tienen 3. Y Entonces es muy eso no, difícil. eso, Es muy difícil. cuando te veo, che, vamos a despertar, porque no puede ser, Mm, sí, sí, es sí. eso, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que cuidar nuestro trabajo, porque ya está en un punto en el que si yo puedo sospechar de cualquiera que tomó plata para publicar una noticia porque no tenía, porque no podía, y nos caemos a un pozo de bajezas del que es muy difícil salir. Es, es prácticamente volver a la pre-profesionalización del periodismo. Es como volver a los diarios militantes de principios del siglo pasado, es decir, del 1900. Ujú, ujú. Y eso no tenemos que permitirlo. Tenemos que sostener un salario que permita este, vivir dignamente. La Asociación de Prensa de Santa Fe, a la que ya yo no pertenezco en su comisión directiva, pero siempre integrado y que apoyo y que respaldo fervientemente, está en una negociación salarial que es difícil y que, bueno, está cruzada además por varias situaciones sumamente difíciles. La más grave es la pérdida del Estatuto del Periodista, que es una ley nacional que nos da a los periodistas una cantidad enorme de herramientas para ser bastante más independientes con respecto a las empresas que nos pagan. El caso de ustedes es distinto porque ustedes autogestionan. Los periodistas que estamos en situación de dependencia, que era la única posible cuando yo me inicié, o casi la única posible, estamos enfrente de una pérdida de derechos muy seria, la que todos los trabajadores de Argentina sufren por la mal llamada reforma laboral, es una ley de precarización laboral, y porque tiene fecha de vencimiento el Estatuto del Periodista. Va a ser el 1 de enero. ¿Y eso qué significa? Y yo tengo en mi teléfono Sí, esto. a ver. Ahí está bien, ahí se ve. Sí, sí, sí. Déjame mostrarlo. ¿Qué significa que esto caiga? ¿O qué significa? Significa que somos más fáciles de echar, Ah, significa que seremos menos escrupulosos si eso cae. ¿Y por qué? Porque hoy el despido de un periodista está agravado por el Estatuto del Periodista. El Estatuto del Periodista ha previsto una indemnización mayor, especial, que la de otros trabajadores. ¿Por qué? Porque los periodistas estamos en permanente tensión, digo los periodistas bajo relación de dependencia. Me disculpo porque ok, muchos otros periodistas no lo están, ok. pero los periodistas bajo relación de dependencia vivimos naturalmente tensiones permanentes con las empresas que nos emplean por nuestros puntos de vista. Entonces, Claro, ¿cuáles son los límites? claro, vos haces un artículo de algo. Yo no le pongo Luis Rodrigo a lo que no me representa, a lo que no estoy de acuerdo. Ujú, ujú. Soy alguien que sabe escribir y puedo escribir sobre cualquier tema sin problema. Pero no dirá Luis Rodrigo si yo no pienso eso. Entonces, esas prevenciones, esos cuidados, yo los veo flaquear hoy demasiado. Y sin el Estatuto del Periodista van a flaquear mucho más. Y Ok. quien sale perdiendo es por supuesto Sí, nosotros, sí, la profesión. nosotros Sí. y con ellos los lectores y con ellos las audiencias y con ellos los internautas, los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué la actividad no está colegiada? Es muy buena pregunta. Es por un lado un oficio y por otro lado una profesión. Ok. Tenemos las responsabilidades, los saberes, los procedimientos, creo que de cualquier profesión. Pero sabiamente la Constitución reserva la libertad de expresión para todos los ciudadanos. Ergo, si de buenas a primeras alguien decide publicar, puede hacerlo y hoy más que nunca, con toda facilidad. Eso hace que no haya una colegiación, por lo menos en la Argentina. Hay países que han optado por la colegiación.
Es un debate que, por supuesto, tiene una nueva actualidad a partir de la irrupción de las redes sociales y los casos más comunes que hemos visto es de que los periodistas en esos países se encierran en Ok, una corporación. Es bueno y es malo. ok. Es malo porque puede sufrir Claro, hay una un década y... daño la libertad de expresión, el acceso a los datos que deben ser públicos en el Estado, y es bueno porque podría servir para distinguir un trabajo profesional de otro que no lo Ok, es. ok. Pero Lucho, cuando mirás esta nueva generación que emerge con las herramientas que tenemos, combinadas a la inteligencia artificial, ¿qué te preocupa? ¿Qué no? ¿Qué le dirías? es lo que les digo, porque yo doy clases a las nuevas generaciones. Yo doy clases en el Instituto de Estudios Superiores, en el IES. Un gran saludo, Alies. Bueno, y sí, tenemos docentes muy buenos. Muchos son periodistas. Y doy clases en una carrera que se llama Periodismo Integral y Deportivo y básicamente enseño a escribir como periodista, pero como periodista gráfico, en primero y en segundo año. Bueno, hubo un momento en que teníamos la gran ventaja de tener alumnos que habían leído. Hoy ese es el principal problema. La enorme mayoría lee muy poco. Lee apenas lo necesario en redes, Título bajada. título bajado. O peor que eso, instrucciones para, y hasta ahí. Mm, mm. O señalética, y hasta ahí. Tengo muchos alumnos que me dicen sin avergonzarse, a mí me hubiera avergonzado, a vos también, nunca leí un libro No, completo, es increíble. y que tienen la vocación de ser periodistas. Y así que bueno, lo primero que se recomienda es leer, leer libros. Hay un tiempo que se ha perdido, que es todo el colegio secundario y la primaria, ¿Vos le y das, después, a qué edades le das y para... son ingresantes, entre los 17 y los 20 años, Ok, 22. ¿y te llama la atención la forma de escribir? Digamos, la puntuación, por ejemplo, que es Me utilizar da las palabras dolores de correctas. ¿En cabeza serio? terribles. Sí. No, hay problemas muy serios. Eh, hay Gramaticales. Sí. estafas de la escuela a los alumnos. Wow. Y sí, hay alumnos que han sido estafados por la escuela, pública, Por la privada. secundaria, sí. ¿Por qué? Y porque les permitieron avanzar hasta acá y no tienen lectoescritura. Es Es muy así de, fuerte y estructural lo que es decís. así Sí, de es muy crudo. dramático. Sí. Cuando el gobernador trazó los logros de su gestión en su discurso el 15 de febrero, mientras hablaba a la Asamblea Legislativa, yo tomé un apunte de algo que me pareció importante. Él destacó como uno de los logros que había mejorado la lectoescritura y dio un porcentaje, yo no me acuerdo. Y yo eso lo guardé y después hice una nota con eso. No lo usé para el día de, para eso sirven los apuntes, para trabajarlo Mm, durante todo el mm. tiempo, más allá de la noticia de lo inmediato. Y yo creo que es muy importante mejorar ese aspecto. El sistema educativo público, privado, el que fuere, no puede permitir, primero, que haya docentes que no tengan la suficiente preparación para escribir y para leer, que los hay. Y segundo, no da lo mismo una palabra con o sin acento. Claro, claro. O con No da lo o con un mismo, punto y no seguido. da lo mismo unir palabras. Eh, hay casos de alumnos que unen palabras y no distinguen dónde empieza y termina una palabra. No, es es bravo serio, lo que muy decís. O serio, sea, muy serio. digamos, si tenemos que hablar, vos recibís a los alumnos que salen de la secundaria. Hay una diversidad Sí, muy sí, grande, claro, ¿eh? sí, claro. Tengo alumnos que en el primer ejercicio, en la primera clase, hace poquito di en primer año mi primera clase de este año y encontré un alumno que estaba listo para publicar.
lo que había escrito. Bien. Una noticia breve. Bien. Pero estaba lista para publicar. O sea, O sea, ¿cuál es la si hacemos diferencia entre ese alumno y otro? Lee el diario. Claro, Lee, leer. leer, leer. Ese es el gran diferenciador que tenemos hoy a nivel de las ventajas que puede tener alguien frente a todo. Y no Frente a inteligencia sí, artificial. eso, ¿no te preocupa que cualquier persona que se está preparando en la materia que fuere le pida a la IA que le redacte algún artículo de 3, 4 párrafos sin haber de hecho pensado? ¿No te preocupa eso? Me preocupa mucho verlo en colegas. Ah, Eso me preocupa. perdón, Eso me asusta. vos decís que colegas están escribiendo a través. Sí, sin duda. ¿Cómo te das cuenta? Porque no veo que muevan los dedos frente a su teclado. Veo que solo usan el mouse. Copiar, pegar. Veo que simplemente dan unas instrucciones y después aparecen notas largas. Feo, ¿eh? Muy triste. Pero es Es muy triste. pero es tremendo lo que estás diciendo. Y exponen su Sí, propio nombre y sí. apellido luego. Me preocupa más en colegas, pero hablando de la formación, bueno, lo que yo hago en el taller que doy es ser muy autoritario y no permitirlo. No permitirlo, no se permite inteligencia artificial. ¿Cómo? Bueno, con producciones en el momento, virome y papel. Ok, ok. Hay también un momento para trabajar en casa y producir como se quiera. Hay algunos trucos que me enseñaron, los que saben de esto, que ayudan mucho. El diario tiene un experto, por ejemplo, en inteligencia artificial, que además es un experto en redes, y nos brindan herramientas. Federico Sioni, un tipo que sabe mucho de esto, nos enseñan cómo utilizarla y también cómo detectar. Ok, Inteligencia mirá qué artificial. bueno. Lucho, soy bastante malo en eso, el pero señor Andrés Oppenheimer escribió un libro que se llama Sálvese quien pueda. Si no lo leíste, te lo recomiendo. Donde él menciona diferentes profesiones que van a desaparecer. ¿Crees que está peligrando nuestra participación con esta llegada de la inteligencia artificial? peligra nuestra profesión. Pero lo que suceda dependerá de nosotros. Dependerá de nosotros. Hay sociedades más avanzadas que nos sirven de espejo para adivinarlo, ¿no? Hay una vuelta al periodismo más serio, de investigación, de análisis, que por supuesto inteligencia artificial y otros mecanismos no lo pueden brindar. Apostemos a eso. Pero sí, en efecto, significa una pérdida de lo que hemos considerado verdadero. ¿Qué es verdad y qué no? Claro, cuando se mostraron las primeras imágenes de inteligencia artificial, la foto emblemática era la del Papa, el Papa argentino, que tenía una campera inflable, era muy poco creíble, era algo absurdo, jamás al Papa lo veríamos así, con su atuendo papal, Y una una horrible campera, sí, arriba. campera Sí, polar, así, enfrentando el frío y en una expresión muy juvenil. Bueno, hoy tengo un compañero de trabajo al lado mío que hace trabajo publicitario, está muy cerquita, y suele mostrarme hermosas mujeres, y me sabe los gustos, me dice, esta te gusta, y la acaba de inventar. Mirá Entonces, y lo hace con herramientas disponibles, muchas gratuitas. Entonces, es tan difícil separar eso que los periodistas deberemos también convertirnos en curadores en el sentido de explicar muy bien qué es cierto y qué no y por qué. Y por qué. Veremos qué sucede con esto. Lucho, últimas 2 preguntas. Para mí es un placer hablar contigo, porque además la clase que está dando es increíble. Me llevo varias preocupaciones que tienen que ver con... mencionaste un título muy impactante en esto de que la escuela estafó a sus alumnos, ¿no? Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Son los Yo formadores. se los trato de decir así a los alumnos para que lo entiendan. Claro, Para que aparte recuperen lo perdido, ¿no? claro. Están a tiempo, ¿eh? Quien terminó el secundario
y tiene una escasa formación cultural, está a tiempo de leer. Siempre. Sí, seguro. Siempre, siempre. Lucho, si tengo que preguntarte, este espacio habla mucho de lo que significa el término pauta. Mm. Vos como periodista, para vos, ¿qué es la pauta? La pauta, bien entendida, la pauta oficial. La pauta oficial. Bueno, la Porque pauta se ha oficial tergiversado, ¿no? podría estar sujeta a leyes, Mm, como todo. La pauta oficial proviene de un presupuesto que es oficial, que tiene una asignación presupuestaria, es decir, un renglón que todos podemos consultar. En la provincia de Santa Fe es así porque es una provincia que gobiernen peronistas, radicales o socialistas, que es lo que ha pasado del 83 para acá, siempre tuvo su ley de presupuesto. Hubo casos excepcionales, atrasos, hiperinflaciones que deformaron todo, pero Santa Fe tiene una tradición de tener una ley de presupuesto. Y eso la hace distinta de lo que sucede a nivel nacional. Recién el de este año, es el primer presupuesto de Javier Milei. Antes trabajó con presupuestos reconvertidos, sí, redireccionados, que luego nunca lo cumplen, reciclados, ¿no? Sí, sí. que te permiten cualquier tipo de arbitrariedad. Bueno, ese renglón, publicidad oficial, tiene distintos renglones en distintas empresas, etcétera, etcétera. Pero en realidad es uno solo. Es la provincia o es la municipalidad o los concejales, etcétera, etcétera. ¿Podría regularse? Esa es la pregunta. Pienso que sí, y que una regulación podría hacer que haya un piso de equidad, una manera contable que sea al mismo tiempo que posibilitadora de todo tipo de experiencias comunicacionales en la provincia, más abierta. Podría serlo. Y que, por supuesto, pusiera ciertos parámetros que tengan que ver con la posibilidad de dar como Claro, que no se vehículo, elija porque un solamente por la medio, cantidad de seguidores. claro, un Claro. medio es un vehículo, ¿no? Para el mensaje publicitario que se quiere. Está muy bien si se hace así y está muy bien que los medios sean ese vehículo. El problema es cuando la pauta es ejercida para, al mismo tiempo, presionar. Hay medios que se permiten esas presiones, hay medios que desean hasta esas presiones y están muy cómodos, y hay periodistas que también hacen lo mismo. Mm. Me parece que la sociedad, si algo bueno tiene todo este proceso, algo ha entendido de esto. Lo malo son las generalizaciones. ¿Hay periodistas ensobrados? Sí, hay, sí hay. Pero lo malo es generalizar. Claro, claro. Pongo la pobreza de mi vida de testigo, ¿no? Claro. No se puede ser todos ensobrados. No puede ser que veamos posteos de militantes que califican de esa manera a todos los Mm, periodistas. Del mismo modo que antes calificaba el kirchnerismo así a todos los periodistas. sí. Y bueno, lo que pasa en la provincia, y vuelvo a tu pregunta, podría ser mejor, podría ser mucho mejor. La pauta no es ni buena ni mala. El problema está en el peso específico que tiene hoy la pauta publicitaria frente a toda la demás actividad económica. Si tenemos una economía que funciona, que se venden bienes, hay más publicidad comercial. Más publicidad comercial significa más libertades Mm, para los medios y para los periodistas. ok, ok. ¿Para vos es grave que un periodista que sabe la información pero no la publica porque está atado a la pauta? Sí, sí es grave. Sí es grave. Sin embargo, he visto, he vivido situaciones en las que un periodista sabe que no puede publicar algo en un medio y llama a un periodista que sabe que sí lo puede publicar. Y lo he visto muchísimas veces, sobre todo acá en Santa Fe. Ese deseo por que se sepa la verdad es lo que nos une a los periodistas. Mira qué bueno. Parece hasta una manera de suscribir eso del sacerdocio, que es casi una antigüedad.
Pero si no partimos de ese concepto de honestidad, porque por supuesto que la verdad es relativa, por supuesto que la Claro, porque vos verdad decís, yo es muy tengo la difícil información. de acceder y Sí. no hay una sola. Cada uno la cuenta como le parece. Pero muchas veces sucede que periodistas me han llamado y me han dicho, che, mirá, vos que podés, está esto, esto, esto y esto. Y lo vas a encontrar así, así y así. Ujú. Y yo he podido publicarlo o no. Y también lo he hecho. También lo he hecho. Es la verdad. Eh, Muchas veces me ha pasado. Que tenías una información y Y que que he la preferido cediste. que lo sepan otros periodistas. Bueno, pero ahí habla muy bien de vos porque es como que vos decís, no, esto la gente lo tiene que saber por encima de mi ego. Bueno, hay una cosa que tiene que ver con las prácticas. Vos das una información, acá, en este medio. Tiene tu esquema de sostenimiento económico, pero también tiene tu voz y tu cara. Cuando yo escribo, dice Luis Rodrigo y nada más. A ver, ahora hay una fotito. No soy famoso. ¿Me No, no, entendés? sos muy famoso. Sí, No, sí, sí. no, entre periodistas que me conocen, nada más. Yo escribo y algunos lectores podrán decir, che, vamos a ver qué dice Luis Rodrigo. Habrá algunos, pero no son muchos. Y eso hace que los periodistas que escribimos tengamos un poco esa visión, como vos decís, el tema del ego. Está un poco aplacado el ego nuestro. Sí te puedo decir que no hay nada más placentero que dar una primicia Sí, claro. realmente, Ujú, una verdadera primicia. ujú. Primicia es aquello que los demás periodistas no sabían siquiera que querían Claro. conseguir. Eso es como un gol de taco, ¿no? O sea, Es hermoso, es es hermoso, esa es sensación. hermoso. Lucho, para terminar la charla, esta charla, quiero preguntarte para vos, ¿qué significa ser periodista? Para vos. Hablaste de periodismo para la sociedad, pero para vos. Es mi vida. Mi vida tiene lo más importante que mi hijo, mis afectos, mi mujer, mis ¿Cómo se llama tu hermanos. hijo? Javier, Javier. ¿Y te va a seguir? ¿O rumbió para otro lado? por suerte no. Javier es historiador, tiene un máster en historia, le va muy bien, es profesor de historia también. Pudo estudiar acá, pudo estudiar en la Universidad Nacional del Litoral, pudo estudiar en España, en Valladolid y en Madrid, en la Complutense. Le va muy bien. Y por suerte ahora está acá viviendo en Santa Fe, porque Lo tenés ha cerquita. vivido bastante en España también. Y bueno, todos mis afectos, ¿no? Eso es lo más importante. Pero yo soy periodista. Me costó mucho empezar a decir eso. ¿Qué sos? Yo soy periodista. En un primer momento, cuando me formaba, porque uno se forma en las redacciones, y trabajo para el litoral, decía yo. Escribo para el litoral. Le tenía tanto respeto, ¿no?, al trabajo, a la profesión, al medio, al prestigio de ese medio, que en aquellos años yo decía así, todavía no me sentía periodista. Yo digo que aprendí a escribir para cuando ya eran pocos los lectores. Mira vos. Tengo esa Mira desgracia, vos. pero no sé, qué sé yo. Me leen personas que me hacen sentir muy bien, eso sí está bueno. Agradezco todo lo que dijiste, muchísimo. Y te agradezco esta entrevista que ha estado muy buena, muy linda, muy placentera. Vos sabés, Lucho, que Me moviste la cabeza. vos sabés, Lucho, que es clave, central el trabajo, yo siempre digo, del periodista, el periodista que se forma, el periodista que no es ese periodista que, o esa persona, ¿no?, que dice ser periodista y que lo hace a través de WhatsApp, lo hace a través de pantallas. Vos estás en el terreno, vos formás personas. Por último, para terminar, Lo para mí peor fue del un... periodismo es Sí, copiar, claro. robar, Sí, no. robar. Se roba mucho. Se roba mucho, eso es lo peor. Se roba el trabajo de otro. Mm. Nos va a hacer diferentes, nos va a hacer producirlo. Acá veo cuánto esfuerzo. Vos O sabés sea, nos que, vemos porque, nosotros porque dos, pero además, veo sí, esfuerzo sí, de un montón de personas que seguro que están haciendo un aporte sí. importantísimo.
Porque además, Lucho, te terminás siendo como un impostor, ¿no? O sea, Claro, sí, sí, Pero sí, decís, sí, che, sí. si esto no me pertenece, digo, ¿no? Es como Y que... ahora se roba con el trabajo de la inteligencia artificial, o sea que ni siquiera hay que... sí, sí, Antes sí. le decíamos refritos a Ujú. eso, hace un refrito. A mí me decían, periodistas con más años, tomá este diario, este diario, este diario, este diario. Haceme un refrito con todo esto. Leete todos estos diarios, este tema, y haceme un refrito. Juntate de Claro, acá, claro, haceme como un resumen. claro. Y a eso le decíamos refrito. Hoy lo hace inteligencia artificial en segundos. Lucho, ¿sabes qué? Hablaste en el hall de la legislatura Mm. hace algunos años con motivo del Día del Periodista y tus palabras realmente impactaron. En ese entonces el presidente era Antonio Bonfatti de la Cámara de Diputados. Me quedó resonando en la cabeza esta idea de que el que tiene el poder de manera transitoria defienda la libertad de expresión. Y me gustaría que cierres la nota con eso, hablándole al poder. Bueno, con el poder uno establece una relación que por suerte en Santa Fe es positiva, es sana. Insisto mucho en esto yo. Santa Fe vive una situación distinta que la nacional. En alguna medida nos parecemos más a Uruguay que a Buenos Aires, ¿no? Sí, los que detentan el poder transitoriamente tienen que comprender eso, porque además muy pronto lo van a dejar. Es pronto. El poder en la democracia es limitado, si no, no es democracia. Claro. La provincia de Santa Fe y su alternancia, su seriedad para renovar cuadros políticos, lo vimos en distintos procesos, y ahora, digamos, en este nuevo capítulo que tenemos con la reforma constitucional también. La reforma de la Constitución de Santa Fe incluye algo, una parte, de lo que queríamos los periodistas a través de la Asociación de Prensa de Santa Fe y del Sindicato de Prensa de Rosario, y hay artículos nuevos en la Constitución que tienen que ver con nuestros pedidos, una parte. Lo de la pauta, por ejemplo, no Mm. estuvo, no estuvieron otras cosas. Soñábamos con poder vincular la pauta publicitaria como un premio a los medios que tienen a sus periodistas debidamente pagos y en blanco. Y bueno, eso no fue posible, por supuesto, sabíamos que no era fácil. Creo que la experiencia del consenso de la convención también es una forma de ver que la clase política en Santa Fe entiende que el poder es transitorio. Es cierto, vemos que se repiten apellidos, que hay en efecto una cantidad de nombres que son el elenco de los políticos. No me gusta esa palabra, los Mm. políticos. Todos somos seres políticos. Pero bueno, mi síntesis es esa, y sobre todo a los ciudadanos que lo exijamos. Los ciudadanos lo tenemos que exigir, a esa libertad de expresión, y tenemos que ejercer nuestras libertades. Ok. ¿Y a los colegas qué le decís? Que luchen, que defendamos juntos la profesión, que defendamos juntos nuestro trabajo. Me encanta ser periodista, me gusta mucho. Podría hacer otros trabajos, sí, pero me encanta, me gusta mucho ser periodista y defendamos esto, creo que vale la pena, ¿no? ¿Te das cuenta el valor que aportás a la sociedad? No, 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 no. No, no lo creo, yo no lo creo. No, 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 no. En eso sí hay ego, en eso sí hay un ego muy grande. Eh, Se lo alimenta uno mirándose al espejo y punto, nada más, ¿no? O sea, es que, ahora sí para cerrar, alguien alguna vez me dijo, yo estoy todo el día trabajando y busco en ciertos periodistas, hombres y mujeres, que me cuenten noticias y elijo informarme porque sé que acá hay basura, sé que acá hay esto o aquello, y hay determinados periodistas, no importa el género, que hablan lo que yo quiero, digamos, el idioma de lo imparcial, el idioma de lo que está realmente sucediendo y nada va direccionado. Por eso digo que vos sos de esos periodistas. Nada es más valioso para un periodista que su nombre y su apellido. En realidad para cualquier persona.
Nada es más valioso para cualquier ciudadano que su nombre y apellido. Y el caso de lo que vos decís es así. Tu credibilidad proviene de tu conducta, de tu trabajo. Tu credibilidad proviene de ahí. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene un medio? Con credibilidad. ¿Y cómo se sostiene un periodista? Con credibilidad. Debemos tratar de siempre decir la verdad, como principio general. ¿Por qué Alconada Amón publica algo que le conviene al gobierno pese al enfrentamiento público? Porque es ¿En qué periodista. situado? Porque es periodista. Porque es periodista. Apréndanlo. Tal Porque cual. es periodista. Tal cual. Está bueno. Me quedo con eso. Lucho, ¿la pasaste bien? Excelente la pasa. Muchas gracias. Yo también y espero que ustedes de la misma manera. No tengo ningún tipo de dudas. Gracias, Lucho, por visitar la casa de Despacho Play. Te Qué convocaremos lindo está para esto, me encanta. Qué bueno. Me encanta. trabajando a pulmón. Qué lindo equipo. A pulmón. De eso se trata. Esta nota la podés encontrar en www.despachoplay.com.ar y en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram. ¿Nos seguís, Lucho? ¿Nos Sí, seguís? por supuesto. En Instagram, en Por todos supuesto. los medios. Así es. Ahí está, muy bien. Siempre. Luis Rodrigo, búsquenlo en las redes sociales. Dame las redes sociales, así la gente te busca. No, tengo una cuenta de Twitter nada más. Soy muy poco posteador. Ah, ok. Soy más seguidor. Y soy del viejo Facebook. Está muy bien. Que todavía no murió y que todavía no sigue, murió. que No sigue. murió. Soy consumidor de redes. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, gracias por estar allí y la seguimos aquí en este espacio. Muchas gracias.